La nueva campaña de sensibilización puesta en marcha por Stop Accidentes viene a poner de manifiesto que muchos de los semáforos de la ciudad están descompensados en su sincronización. Los peatones deben esperar 3 veces más que los vehículos, lo que provoca que muchos opten por cruzar en rojo o por lugares indebidos. Las infracciones más típicas son cruzar por un lugar inadecuado, no respetar un semáforo peatonal. En esto tenemos que incidir mucho, que ya hay sentencias recaídas sobre la responsabilidad penal del peatón, que llevaría unas consecuencias como puede ser el tema de la indemnización. Pero tenemos que ser conscientes que la parte más vulnerable siempre es el peatón. El conductor también tiene su parte de responsabilidad, es una responsabilidad muchas veces compartida, de convivencia, pero que la parte siempre la lleva mala es el peatón, como un colectivo de lo más vulnerable. Otra de las infracciones más comunes, la de los conductores utilizando el móvil. En 2 horas, en la Rúa Penatrevinca, estos voluntarios contabilizaron a 12 conductores usando el teléfono mientras conducían. En la campaña, fundamental el trabajo que están haciendo los voluntarios, a los que les mueve una especial sensibilización. Pois onde eu vivía, na carretera de Vigo, cando antes era de doble sentido, ali había accidentes cada 2x3. Entonces, era día sí e día non ter que socorrer a xente que tiña os accidentes. Además, en esta ocasión contaron con la ayuda de un grupo de alumnos del Cardenal Cisneros, que ha decidido involucrarse tanto en clases como en la práctica. Bueno, algunha charla viñeronnos dar. Hoxe aquí, por exemplo, vimos a xente que non usa os pasos de peatóns, que cruza en vermello e que en realidad o único que están facendo é poner en risco as súas vidas. En clase, pois, algún taller ou en internet buscar, por exemplo, as como normas do peatón para non poner en risco as súas vidas. Por exemplo, cosas como mirar primeiro a esquerda, a dereita e a esquerda. Conclusión, no somos conscientes del riesgo que corremos a cuenta de las prisas.